En fin, hablando de eventos canónicos, ¡muerte, muerte, muerte! Ay, sí. Hablando de eventos canónicos, ¡muerte! ¡Ay, muerte! ¡Muerte! ¡Muerte en el valle! ¿Y dónde? En el monte y el valle. Muerte en el monte y el valle. En México hay una carnicería y primero vamos a X. Sí. Tenemos un comentario en X. Otra vez Fugitivo nos comenta. Fugitivo, muchísimas gracias, oye, qué chido. Dice, duda seria, aprovechando la pausa, ¿mi deseo de que no FM sea gratuita es anarcocapitalismo? Pero no FM es... No. 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 Ah, no, cero, ¿no? Anarcocapitalismo como mi ley. Más bien es más bien tirado hacia el socialismo un poquito más idealista. Uh-huh. Si más bien lo estuviéramos pensando desde el anarcocapitalismo, no tendríamos nada gratuito a la mano. Todo estaría compitiendo ahí en el mercado, ¿no? Sí. Más bien... Sí, de hecho no habría ningún tipo de versión gratuita en esto. Sí. Habría versión barata o cara, pero ninguna gratuita. Ajá, exactamente. Y la barata duraría poco. Ya Ajá, sí. Entonces sí, no, mi querido, más bien tienes deseos socialistas que nosotros también compartimos. Sí. Nada más que llevamos muchos años en esta batalla y en la medida en que pasan los años y las heridas se acumulan, también vamos reconociendo de que pues este tipo de esfuerzos y este tipo de plataformas cuestan mucho dinero y no se sostienen solas, ¿no? Entonces... que nosotros como Madonna vivimos in a material world. Ajá, exactamente. Entonces, más o menos estamos por ahí, mi querido. Pero de cualquier forma, te agradecemos toda tu atención y tus comunicaciones y a toda la gente que nos está escuchando ahorita en X y en Patreon. De verdad, muchísimas gracias. Y si usted nos escucha en Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y otras plataformas, YouTube, por ejemplo, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y este es un excelente momento para suscribirse. Nos ayuda muchísimo para activar notificaciones, para activar campanitas, para dejar reseñas, dejar comentarios y como ustedes bien lo han notado, se les responderán sus comentarios de inmediato o pasadas un par de horas. Entonces ahí muy al tiro y muchísimas gracias por toda su atención. Ahora sí, México, ¡muerte! Ahí está. Pues en el monte y el valle, muerte. En el desierto y la laguna, muerte. En el río. En el río, entre los aguacates y los limones. Sí. Tenemos que hablar de un mientras tanto en México. Llegamos a la nota pues triste del programa. Hemos tenido un diciembre bastante agitado en temas de violencia en el país. Y está empezando. En el 3 de diciembre se reportó el hallazgo de 6 jóvenes que fueron encontrados con signos de violencia en una carretera en Celaya, Guanajuato. Uh-huh. Rápidamente el rector de la universidad, de una universidad en Celaya, identificó a los jóvenes como estudiantes. Uh-huh. 5 de los 6 eran estudiantes de medicina que aparentemente habían ido a una fiesta en Querétaro y cuando iban de regreso hacia Celaya algo les pasó y acabaron muertos en una carretera. Uh-huh. Después identificaron a un 6º joven que no era no era compañero del resto, aunque sí lograron identificarlo por nombre. Estas 6 personas tenían entre 18 y 23 años de edad y básicamente fueron asesinados por ninguna razón válida. Uh-huh. Claro. De inmediato se empezó a exigir las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado. Cuando se le pregunta al día siguiente al presidente de México en la mañanera, él sin ningún reparo pues contesta que los jóvenes al parecer iban a comprar droga. A partir de ahí pues se desencadena una serie de críticas por parte de la opinión pública hacia el presidente por caer en la criminalización de las víctimas que tanto se había criticado en sexenios anteriores, ¿no? Uh-huh. El típico en algo andaban, ¿no? Uh-huh. O estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, como si eso justificara la muerte, uh-huh. ¿no? También está este discurso muy progresista de no eran narcos, eran estudiantes
carnales, aunque hubieran sido narcos. Claro. Son 6 personas Ujú. que no tendrían por qué haber terminado así, ¿no? Con el calor de esta masacre nos llega la noticia este fin de semana en que todo se descontroló. De pronto el viernes en el Estado de México, en la localidad de Texcalitlán, un enfrentamiento. Al parecer la teoría es que un comando armado llegó al pueblo a querer aumentar la cuota del derecho de piso Ujú. y los comerciantes dijeron pues no, y salieron las armas y 14 muertos después, eso medio se calmó. ¿14? Ujú. ¡Wow! El video Dos- ¿De la campal? de la campal en donde están como en un lienzo charro, ¿no? Como en un... Es una Como zona un comercial. Ajá. ahí todo eso terminó con 14 muertos. Ujú. 2 personas de la población y los otros 12, al parecer, miembros del grupo del crimen organizado, Ujú. que los identifican como miembros de la familia michoacana. Ujú. Y hablando de Michoacán, apenas este fin de semana, en 48 horas, se contabilizan 7 personas asesinadas en la localidad de Gambara y en Morelia. Al parecer son 6 en un lado y 2 en otro que no tendrían relación, pero de pronto sale el gobernador a decir, no, pues es que están apareciendo, no sabemos muy bien qué está pasando, al parecer también es cuestión de pues pugnas entre grupos del crimen organizado, pero lo que se ve aquí, lo que en realidad tenemos que comentar, pues es la total ausencia de el Estado, Ujú. ¿no? En todos los niveles de gobierno. Y también ya, a mí eso sí me dio un montón de tristeza, por primera vez en palabras del presidente decir un territorio estaba a cargo de un grupo del crimen organizado. Ujú. O sea, ya diciendo, pues yo no tengo jurisdicción ahí, yo como representante del Estado mexicano. O sea, escuchar al presidente a decir, pues que se fueron a meter a un territorio que era de otra banda, Ujú. pues ¿cómo que era de otra banda? ¿No? Es Sí. el presidente de este país. Ujú. Ujú. No, y que es algo que dijo sin pensarlo Demasiado. pero que es súper descriptivo de en dónde está México en general y en dónde está también la postura de seguridad de este gobierno, ¿no? Claro. Y también donde se ven las facturas que está pasando la manipulación de cifras. Ujú. O sea, aquí es donde en este contexto y con este encuadre es que tenemos que analizar, por ejemplo, la renuncia de la titular de la Comisión de Personas Desaparecidas, que se va diciendo, me voy porque me están pidiendo que manipule las cifras a la baja. Ujú. Están subcontabilizando Ujú. a las personas desaparecidas, ¿no? Están también, tenemos que analizar la aparente disminución de las cifras de violencia Ujú. y diciendo, no, o sea, la tendencia va hacia la baja, ¿neta? Chale. En una estrategia totalmente fracasada y otra vez con la gran deuda que es el tema de seguridad en la administración del presidente López Obrador. Ujú. Y él ya en una, pues ya muy de salida, Totalmente. ya en una actitud de cierre, de closure personal con la presidencia, asumiendo estas cosas y cuestiones como la investigación contra su hijo y el tráfico de influencias entre sus amistades, diciendo, yo estoy en paz en el tribunal de mi corazón, en el tribunal de mi conciencia. Ujú. Y uno dice, qué bueno, presidente, pero Yo los creo- libros de historia van a decir una cosa muy diferente. Sí. Ahorita lo vamos a ver y con esto nos vamos a despedir. Pero es de los primeros mensajes, no en términos de los voy a extrañar mucho y los quiero mucho, sino es de los primeros mensajes que yo le escucho a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en donde hay un perfumillo de no se pudo, amigos. Así pasó. Me hubiera encantado, ¿no? Pero no se pudo, ¿no? Ujú. Y es incluso hasta sin restarle sus responsabilidades y sus ingenuidades, ¿no? A muchos niveles.
es incluso hasta medio enternecedor este rollo que vamos a escuchar en donde dice, pues hay que quererlos, hay que cuidar a los muchachos, hay que mantenerlos fuera del... Como si fuera ahora sí ya muy instalado en... ya no pude hacer nada, ¿no? Que los cuiden sus No se papás. Que los cuiden sus papás, que hay que quererlos, hay que echarles porras, hay que, como ya en un lugar, Ya en otro o canal. sea, lo que empiezan a decir las personas cuando no saben ya nada que decir, es decir, ya son palabras de funeral, ¿no? Cuánto lo siento, te acompaño en tu pérdida, yo sé lo que sientes, ese tipo de cosas que simplemente son formalidades porque no hay forma de ponerse en los zapatos de un deudo. Claro. Esa ya es la actitud de Andrés Manuel, ¿no? En López Obrador, ¿no? Es decir, ya lo único que yo puedo hacer por esa conversación, y que creo que es de las primeras cosas que yo le escucho en ese sentido, porque siempre es un hombre como muy en términos de la respuesta es esta y el camino es este, y aquí ya fue como de, pues lo siento mucho, cuiden a sus hijos, porque esto no va a parar. Sí. ¿No? Y es muy loco. Sí, y que se lo diga en esos tonos a los familiares de las víctimas, Ujú. pues es muy grave, ¿no? Sí. La madre de dos de los chicos que eran hermanos salió a decir a reclamar la criminalización que hacía el presidente de las víctimas, diciendo no pueden escudarse con que iban a comprar drogas, y yo voy a insistir en eso, no puede seguir siendo esa la narrativa, ¿no? Claro. De nada de lo que estuvieran haciendo esas 6 personas merecía que las mataran de esa manera. Sí. Nada. Ujú. Aun cuando hubieran sido narcos, nadie merece morir así, Sí. en esa impunidad y en ese abandono, Ujú. ¿no? Y creo que mientras más nutramos esa narrativa de que algo justifica que un ser humano pierda así la vida, más alimentamos esta idea de no hay nada que hacer. Sí, y el siguiente presidente, la responsabilidad de una administración teórica de la doctora Sheinbaum será alejarse un poco de la empatía, ¿no? Claro. Y llevarlo muy a los términos de, ¿este es un Estado de Derecho o no? ¿No? ¿Vamos a dejar de responsabilizar a las abuelas y a las mamás de esto o no? ¿O sí? ¿O qué? ¿No? Vamos a dejar de hablar de amor y demás y vamos a procurar una estrategia de seguridad y reintegración y etcétera, 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 con los inmensos pesos y las inmensas complicaciones que conlleva, ¿no? Pero sí es uno de las grandes deudas de la administración de Andrés Manuel López Obrador en términos de llevar el foco hacia... Es que están muertos porque buscaron droga y los muchachos buscan droga porque no sienten amor de sus familias, ¿no? Bueno, esto pasó en Celaya porque ya ha aumentado mucho el consumo. O sea, con todo no pasa en Michoacán, no pasa en Jalisco, como si Jalisco no fuera un cúmulo de fosas. Ajá. Y Michoacán estuviera en llamas. Ajá, ¿no? Uno ve videos de Michoacán y dice, esos no son muchachos sin amor, esos son muchachos... En abandono. Con rifles de Terminator, ¿no? Ahí no hay nada de amor y de cariño y de familia que se pueda involucrar, ¿no? Ahí son otras conversaciones por completo, ¿no? Vamos a ver el video. Para mí fue muy elocuente en términos de, justo, nos quedan 293 días con Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador yo creo que ya muy claramente bajó las manos en temas de seguridad y ya está esperando el cambio de estafeta para ver cómo lo quiere resolver alguien más, porque él no pudo. A mí es la primera declaración que me da una profunda tristeza. O sea, yo había sentido como enojo, indignación, desacuerdo respecto a decisiones que había tomado. Esta me da mucha tristeza y me duele mucho porque sí, tal cual no solo es un yo no pude, sino un ahí se ven. Sí.
Y con esto decimos muchísimas gracias a toda la gente que se acerca a Honores a la Bandera. Este es un gran momento para suscribirse a nuestras diferentes plataformas. Agradecemos al Patreon, agradecemos a toda la gente que nos escuchó en X. Quédense a escuchar estas últimas palabras de Andrés Manuel López Obrador. Seguramente no serán las últimas, pero tienen el espíritu de la despedida en temas de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, o por lo menos sí se quedan como el testamento de su política de seguridad, ¿no? Uh-huh. A muchos niveles, y le agradecemos infinitamente al equipo de producción, al Hermoso, a Fray Fernando, acá, a Vikingo, a Andy, y muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Abby. Muchas gracias. Y nos escuchamos el viernes exclusivamente en Patreon, patreon.com/todo menos miedo. Tenemos especial, ¿de qué? De ese desmadre, de esa loca academia de jueces y tribunales y magistrados. Vamos a hablar de todo lo que pasó y todo lo que está pasando y seguirá pasando en... el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí está. Hay especial el próximo viernes. Nos vemos por allá en patreon.com/todo menos miedo. Y muchísimas gracias. No tenemos ningún comentario ni ninguna despedida. Un abrazo a toda la gente. Y nos vamos con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Estas son sus palabras. Fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Entonces, evitar eso, y eso pues solo con amor, con atención a los jóvenes, con apapacho, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, tengan posibilidad de estudio, que no se sientan solos, que no haya vacíos, que puedan ser felices sin la droga. Eso es importantísimo. Pues lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso pasaron, creo que sí, se quedaron a Querétaro y luego se fueron hacia Villagrán, y en algún lugar de esto pasaron. Esto es todavía hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando. Pasaron a algún lugar, supuestamente para la adquisición de droga, y ahí los asesinaron. Entonces, hay que ver eso a fondo, y también cómo fue que en esta región del país creció el consumo, porque no está así en Aguascalientes, no está así en Querétaro. Por cierto, se nos olvidó, como al resto del país, pero Marcelo Ebrard está en Chiapas. Ahí está, Nada más mira. queríamos avisarle a todo el mundo, a nadie le importa, lo sabemos, pero Marcelo Ebrard estuvo en Chiapas. Esperamos que haya comido sopa de pan. Sopa de, rica. ¿cómo se llama esa? Sopa de... Pozol. No, pozole es otra cosa. Dijimos de todos los estados. Sopa ese de es piedra. Oaxaca. ¿Alguien sabe? ¿A alguien le importa Chiapas? Cochito, Marcelo. que comiera cochito, no es sopa, pero es de Chiapas, cochito. Es importante reconocer que a Marcelo le importa Chiapas. Es importante. Qué Y bueno él, que y fue él a sabe Chiapas. que se come en Chiapas y fue a buscar lo que se come en Chiapas. Y Quítense. eso era lo último que teníamos que comentarles y compartirles. Marcelo estuvo en Chiapas y pues, nosotros seguimos. Oye, Buscándolo. Marcelo, seguimos aquí para ti. Y esto fue Honores a la Bandera, ¿no? Patria y Podcast. Nos vemos el viernes en Patreon.